Código 3 presenta. De septiembre del año 2023, 9 de la noche con 10 minutos. Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias a través de código3.com. Un placer saludarles a través de este espacio de noticias en la plataforma de Facebook y también estamos a través de la plataforma de YouTube. Código 3 TV en la plataforma de YouTube y también en nuestra página web www.código3.com con toda la información que se genera en la región centro-sur del estado de Chihuahua. Agradeciéndole como siempre a Sandoval, traje 100% a la medida. Recuerde, caballero, usted que está próximo a casarse en Sandoval, tenemos profesionales que le van a decir el color, el estilo y algo que nos caracteriza. Traje 100% a la medida. Sandoval. Estamos ubicados en la avenida del Parque Oriente, número 711. Buenas noches, bienvenidos a este su noticiario. Si usted ha tenido complicaciones al momento de sacar su apoyo por parte de Bienestar, la Secretaría nos habla sobre algunos temas de que no es que no haya fondos. Hay unas tarjetas que han tenido problemas, indicando el entrevistado que pues aquellos que se dedican a poner los dineros en los cajeros, desde muy temprano lo realizan para que aquellos que van a cobrar su apoyo, su pensión, pues tengan este beneficio. Sí, mira, normalmente se presentan este tipo de problemáticas más que nada por la disposición de la tarjeta, porque sí me estaba comunicando anteriormente con los compañeros y con los enlaces estatales, me comentan que sí, los cajeros y los bancos siempre están surtidos. Lo que posiblemente haya habido una confusión eran los depósitos que te platico, de que posiblemente todavía no se están liberando o el orden del apellido de paterno, todo ese tipo de cosas. Pero sí, los camiones que nos surten aquí en la región pues siempre pasan muy temprano o procuran estar surtidos un día antes de lo que vaya a ser, por ejemplo, la dispersión de apoyos o el manejo del dinero en los bancos. Entonces, yo les recomiendo que sí primero se aseguren, porque también anteriormente estaba rondando un calendario falso de los depósitos bancarios, pero no, les digo, más que nada es porque no les ha llegado el depósito. No crean que los bancos no tengan dinero, no, o sea, sí están surtidos. Más que nada es eso, de que todavía no se dispersa bien el apoyo a ciertos adultos mayores, porque todavía no es su día. Continuamos con más información sobre los apoyos por parte de Bienestar, y es que algunos van a empezar a colocarse a partir del día de mañana. Aquellos que tengan con el apellido A, y luego así, de diferentes días, la letra B, la C, hasta terminar el día 28 con la X, Y y Z. Sí, claro, mira, ya nos llegaron los siguientes depósitos bancarios para los programas de pensión adulto mayor y para pensión discapacidad y para niños y niñas hijos de madres trabajadoras. De acuerdo a como se había manejado anteriormente, mira, nosotros trabajamos de que la primera letra del apellido paterno es conforme van a ir llegando los depósitos. Entonces, los depósitos van a iniciar a partir del septiembre 7, iniciamos con la letra A, después el 8 con la letra B, el lunes 11 con la C, martes 12 D, E y F, el miércoles 13 con la G, jueves 14 con la H, volvemos otra vez con el lunes 18 con la I, J y K, el martes 19 con la L, miércoles 20 M, jueves 21 N, Ñ y O, viernes 22 P y Q, y luego volvemos a retomar el lunes 25 de septiembre la R, el martes 26 la S, el miércoles 27 T, U, y el jueves, que es el último día, el 28, lo vamos a ocupar para la V, W, X, Y y Z. Temas importantes relacionados con la omisión de cuidados. Es algo que está impartiendo en el programa DARE en diferentes escuelas. Esto va a traer grandes beneficios para los padres de familia,
para trabajar en una manera coordinada, tanto autoridad y bien, dar los consejos, dar los consejos como autoridad municipal para que no exista esta omisión de cuidados, que vea en qué problemática se pueden meter y sobre todo solicitarlos que estos vayan disminuyendo. Así es, mira, principalmente ahorita que estamos a inicio del ciclo escolar, pues estamos acudiendo a ofrecerles a varios planteles, o ellos mismos nos solicitan precisamente la práctica de omisión de cuidados, con la finalidad de que pues, los padres se hagan más responsables de sus hijos, estén más al pendiente y pues sobre todo que pues para que salgan adelante los chicos sin meterse también en problemas los padres. ¿En qué sectores de las escuelas se han detectado más este tipo de omisión? Pues esto es muy general, sí, de hecho pues en todos los sectores existe esta problemática y pues precisamente en eso consiste nuestro trabajo, ¿verdad? Prevenir. Entonces estamos trabajando en coordinación con las escuelas, con los docentes, maestros y alumnos. ¿Qué abarca la omisión de cuidados? ¿Qué lo consideran ustedes como una omisión? Pues el no atender, el no estar al pendiente de sus hijos. Hay muchas veces que incluso también al salir de clases no se presentan los padres, se les olvida acudir por ellos. Todo ese tipo de situaciones, ¿verdad? Estamos viendo mucho también lo que son los tipos de parentalidad, y que muchos padres son muy permisivos, el uso del celular, bueno, son diversas situaciones que se complican y que les perjudican mucho a los niños. La importancia de la seguridad no es únicamente que nos competa a lo que es Delicia, Chihuahua, sino en todo el estado. Tal es el caso del buen trabajo que ha venido realizando el deliciense Sergio Martínez Carrasco, director de Seguridad Pública en el municipio de Camargo, donde pues en esta ocasión los operativos han sido importantes, entre ellos para disminuir el consumo de alcohol e involucrar el volante con el alcohol. Otro también de los casos importantes es que se incrementó los robos en domicilios. El operativo fue fuerte y han logrado detener a 4 dedicados a este tipo de robos. Se detuvo en un momento oportuno y serán procesados. Sí, mira, pues aquí en lo que es el municipio de Camargo, ahorita estamos trabajando muy fuerte en lo que son los operativos de prevención y vigilancia, ese mismo de disuasión de delitos, donde hemos tenido excelentes resultados, ya que hemos logrado en muy poco tiempo la detención de 4 personas que se dedican a lo que es el robo a casa habitación. Entonces estas personas fueron identificadas, se logró la detención en los términos de la flagrancia de estos 4 sujetos, los cuales fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Entonces esto nos da muy buenos resultados, ya que se inhibe o disminuye lo que es la incidencia delictiva en el sentido del robo a casa habitación. Entonces vamos a seguir trabajando de esa misma manera. También comentar que estamos próximos en inaugurar de manera oficial lo que es la nueva plataforma Centinela, donde pues viene a dar un cambio radical en lo que es en materia de seguridad en el municipio, ya que vamos a pasar de tener 26 cámaras a más de 300 cámaras, lo cual pues bueno, viene a fortalecer en gran medida las labores de vigilancia, asimismo también la prevención de todo tipo de delitos, asimismo la comisión de faltas administrativas. Entonces estamos trabajando muy fuerte. Próximas fechas también se va a hacer la entrega oficial de 4 vehículos de patrulla nuevos, los cuales pues también vienen a fortalecer bastante en lo que es el parque vehicular de la Dirección de Seguridad Pública. A vísperas también de la feria de Ciudad Camargo, y también pues para ello van a implementar ahí una estrategia operativa. Así es, ya ahorita tenemos un operativo preventivo y permanente, tanto en lo que es el interior del recinto ferial, asimismo en el exterior, y esto pues para prevenir cualquier eventualidad, cualquier tipo de robo que se pudiera presentar en el exterior, ya que se encuentran con muchos vehículos pues estacionados de las personas que acuden a disfrutar de estas festividades. Entonces nosotros tenemos este operativo permanente. Asimismo también por la instrucción del alcalde Jorge Aldana es no bajar la guardia en materia de seguridad pública en el municipio, y pues estamos dando muy buenos resultados. Asimismo también ahorita tenemos el apoyo de la Secretaría de Seguridad Pública Estatal, los cuales nos están apoyando también en las labores de prevención ahí en el municipio de Camargo. El problema de los libros se ha hecho cada vez más grande, y es que en esta ocasión la lucha de poderes de gobierno federal y gobierno del estado se sigue dando, y los más perjudicados ¿quiénes son? Nuestros hijos. Hablando abiertamente, sin colores y sin pasión en cuanto a lo que viene siendo gobierno federal y gobierno estatal, créame que a mí la mera verdad, pues ni un color ni el otro, ¿sí?
Es más, para que vean, mire, soy neutral, que traigo azul y guinda. Nada más para que se vea que somos neutrales aquí en las noticias de código3.com. El comentario va relacionado a que usted ya sabe que hubo cambio de contenido en los libros de educación pública. Algo que no gustó por un contenido a lo mejor, pues que parece ser no va a servir para nuestros hijos que están estudiando. Gobierno del Estado, con su gobernadora María Eugenia Campos Galván, ha mencionado y solicitó de que no se repartieran estos libros. De hecho, pidió que se recolectaran los que estaban en el ciclo escolar anterior. Esto ha causado molestia por los directores y maestros de manera extraoficial. Si quiere verlo de esa manera, se está solicitando para mañana una manifestación pacífica en Palacio de Gobierno del Estado para solicitar de que se les dé material. ¿Cuál? El que quieran, pero material. Se les otorgó material de apoyo únicamente. Se va a poner diagnóstico y luego a ver cómo andamos, evaluación y a seguirle de esta manera. Pero ojo, imagínense nada más. Venimos de una pandemia. El mismo sector educativo lo ha dicho. Se está batallando con los alumnos porque venimos de una pandemia. Hay niños que no tuvieron kinder y brincaron directamente a primaria. Hay otros que de sexto de primaria prácticamente se fueron hasta tercero de secundaria. Es lamentable. Sandra Gutiérrez, secretaria de Educación en Gobierno del Estado, informa al respecto sobre este tema de los libros aquí en el estado de Chihuahua. Las escuelas están trabajando con regularidad. Nos pusimos a trabajar y llegaron a las escuelas y a los niños de todo el estado de Chihuahua un material de apoyo impreso para que los maestros desde el primer día de clases apliquen un diagnóstico a los niños. El diagnóstico usted sabe que es para que ellos revisen cómo llegan los niños con los aprendizajes básicos. Va a llegarles también un material de reforzamiento en los próximos días para fortalecer esas áreas débiles que se hayan detectado en el diagnóstico y posterior un material de apoyo denominado habilidades básicas en los que trabajarán nuestros maestras y maestros septiembre y octubre mientras pues la Corte resuelve la controversia constitucional. ¿Ese material fue elaborado por las autoridades de ustedes? Sí, fue elaborado por un equipo de la Secretaría de Educación y Deporte, por maestros muy profesionales, pero además fue revisado por diferentes organizaciones, representantes de los sindicatos, representantes de la sociedad civil, padres, madres de familia, escuelas formadoras de docentes, y nos hicieron algunas consideraciones que las corregimos y sale este material ya con las correcciones. Tenemos información del INE, tal es el caso de los requisitos que se están solicitando, esto para tramitar la credencial, justamente aquellos que la van a sacar por primera ocasión. Escuchemos qué requisitos se están solicitando. Por lo regular, como es la primera vez, les pedimos 3 requisitos básicos. Su acta de nacimiento en original, que no tenga tachaduras ni enmendaduras, ¿sí? Un comprobante de domicilio de los comunes que no tenga que no sea mayor a 3 meses de haber sido expedido. Los comprobantes pueden ser de diferentes tipos, de agua, de luz, de servicios telefónicos. De hecho, en la página del INE hay una descripción muy amplia de cuáles podemos aceptar. Y en un momento dado también nos faltaría una identificación con fotografía. En este caso, a veces con ciertos jóvenes se nos dificulta un poquito más. Muchos tienen su credencial de la escuela, mientras esté vigente les sirve perfectamente. Pero aquellos que pues terminaron la secundaria y no tuvieron acceso o no han podido acceder todavía a un grado mayor de estudios, hasta con su certificado de secundaria podemos atenderlos. Y en el caso de que el único elemento que es totalmente imprescindible es el acta de nacimiento, pero si no tuviera comprobante de domicilio o identificación con fotografía,
se puede suplir con la presentación de 2 testigos que lo conozcan, pueden ser familiares, pueden ser amigos, porque ellos van a dar fe de que sí lo conocen, de que es él, y van a avalar en cierta manera este trámite. Entonces puede ser con 2 testigos que tengan su credencial para votar vigente y que cuando menos uno de ellos corresponda a su municipio y el otro a la entidad. ¿Sí? Entonces la credencial a la gente que la haya extraviado y demás. Pero digamos que la etapa fuerte de actualización para hacer todo tipo de trámites, cambios de domicilio, correcciones, reincorporaciones, reemplazo, vence el 22 de enero. Hoy en el Cabildo, ante el honorable ayuntamiento, el secretario municipal, además de la síndica municipal, Gabriela Peña Horta, el alcalde de Delicias, ingeniero Jesús Alberto Valenciano García, presentó su segundo informe de gobierno en la administración 2021-2024. Ahí tenemos la foto del recuerdo, acompañado de todos los regidores, del secretario municipal y de la síndica municipal. Un informe que hoy se presentó para el público y con la presencia de la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, en el interior del gimnasio municipal de Delicias. Es importante mencionar y recalcar que en este informe el alcalde de Delicias solicitó a la gobernadora del estado, María Eugenia Campos Galván, el apoyo. ¿Para qué? Este próximo viernes 8 de septiembre arranca el programa Tu Salud Vale. No es de Dinamarca, ni tampoco es una ocurrencia para sostener popularidad. Por medio de este programa vamos a ofrecer atención médica y medicamentos sin costo para 10,000 familias de Delicias que lo necesiten. Miren, yo les comentaba ahorita lo que hicieron en aquel entonces, empezar la construcción de este gimnasio en 1959 y que se inaugura en 1962 por medio de un patronato con don Octavio Maya y Eliseo Ortiz. De verdad, yo creo que Delicias se merece una mejor infraestructura. Y aquí quiero buscar empate de recursos, así sea, entre todos, de nueva cuenta, echando a andar un nuevo patronato. Yo sé que tocando las puertas de la gobernadora Maru Campos también vamos a tocar ahí para construir un nuevo poliforum que requiere nuestra ciudad. Hay más de 5,000 personas que están esperando un recinto para disfrutar del deporte ráfaga con los aficionados cuando juegan o de algunas otras disciplinas deportivas. Ustedes lo pueden ver. Aquí ya no vemos, mi querido Reyes, discúlpame por hacer referencia a tu edad, ya te descubrí, pero más o menos de eso se trata, gobernadora. Nosotros le entramos, No, ahorita sigue eso, espérate. Aquí es como en el béisbol, 4 pichadas al menos. Rectas y al centro, para que le pegue duro, y lentas como le gustan al potrillo Jaramillo País de Gil. Dale. En este gran evento que se llevó a cabo, repito, en el gimnasio municipal de Delicias, exalcaldes y exgobernadores del estado de Chihuahua estuvieron presentes, entre ellos Eberto Villalobos Maínez, exalcalde de aquí de Delicias en administración 2007-2010, espero no equivocarme, del buen Eberto Villalobos. Pues él mismo mencionó y felicitó a el alcalde de Delicias, ingeniero Jesús Alberto Valenciano García, por el gran trabajo que ha realizado en esta administración. Bueno, primero la presencia obedece para felicitar y reconocer a nuestro presidente Jesús Valenciano el buen trabajo, el desarrollo que está teniendo la ciudad de Delicias y que se ve en todos los frentes de pavimentación que estamos viendo, cambios de drenaje, unidades deportivas, centros recreativos, centros de desarrollo familiar, en fin, la ciudad se ve que está progresando y que tenemos un buen líder como presidente. Tema deportivo del tricampeonato, van por el tetracampeonato. Vamos por el tetra, vamos por eso, está emocionante la serie, pero vamos, así debe de ser, no hay nada fácil, a donde Delicias nunca se nos da nada fácil. Vamos por la tetra, y conste que es el tetracampeonato, no la 4. Ahora tenemos las palabras de Fernando Baeza Meléndez, este gran político reconocido, presidente municipal, también llegó a alcanzar como senador, embajador y de los políticos reconocidos en la República Mexicana.
donde felicita, y lo hemos visto muy de cerca trabajando con el ingeniero Jesús Alberto Valenciano García, que ha servido mucho para el actual alcalde de Delicias, porque tener el respaldo de esta figura política es, créame, garantía en la situación de lo que se refiere en cuanto a tener las puertas para llegar a tocarlas a nivel estado y a nivel federación, a pesar de los diferentes colores que exista. Y bueno, él menciona también de su participación en el Frente Amplio que ya se inició, que se construyó para hacerle frente, obviamente, al partido Morena en las próximas elecciones. En eso estamos. Mi presencia aquí obedece a eso. Un evento de solidaridad que debe partir del conocimiento de que la pluralidad es lo que debe hacer este país. Hay oportunidades. Hay una oportunidad y es un hecho inédito que los partidos políticos nos hayamos tomado en un solo proceso. Sería deseable que el movimiento ciudadano se sumara. Si no se da, de todas maneras hay oportunidad. Conozco a Dante Delgado hace muchos años y ahora no lo reconozco como fue un compañero de la 53 legislatura. Fuimos gobernadores también, cuando lo era de Veracruz, que sucedió Fernando Gutiérrez Barrios, que fue convocado por el presidente Salinas para la Secretaría de Gobernación. Él se quedó a cubrir el periodo. Hemos tenido una relación muy estrecha, pero lamento que no entienda que su posición solamente, como lo está planteando, solamente va a favorecer el continuismo de la Cuarta Transformación. Pausa comercial y regresamos con más información aquí en la noticia de código3.com. Llegó el agua de Delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero. Cargar en Pioneros te recompensa. Por cada 200 pesos en gasolina te llevas un boleto para ganar un auto del año. Además, te llevas litro de a litro. Te esperamos, Calzada del Charro frente al Superstore, Fernando Baeza junto a Gidocha y en Carretera Federal frente a la Mid Johnson. Gasolinera Pioneros, tu gasolinera de confianza. ¿Quieres potencializar tu negocio? Anúnciate en los distintos espacios y áreas de oportunidad que Código3.com ofrece para ti. Contamos con spots, cintillos y menciones en noticiero, transmisiones para dar a conocer tu producto. También cubrimos inauguraciones, festejos y todo tipo de evento social. Son casi 200,000 personas las que siguen a Código 3 en redes sociales. No lo pienses más, comunícate hoy al 639-120-8785 o al 639-110-6310. Llegó el agua de Delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero.
en Pioneros te recompensa. Por cada 200 pesos en gasolina te llevas un boleto para ganar un auto del año. Además, te llevas litro de a litro. Te esperamos, Calzada del Charro frente al Superstore, Fernando Baeza junto a Gidocha y en Carretera Federal frente a la Mid Johnson. Gasolinera Pioneros, tu gasolinera de confianza. ¿Quieres potencializar tu negocio? Anúnciate en los distintos espacios y áreas de oportunidad que Código3.com ofrece para ti. Contamos con spots, cintillos y menciones en noticiero, transmisiones para dar a conocer tu producto. También cubrimos inauguraciones, festejos y todo tipo de evento social. Son casi 200,000 personas las que siguen a Código 3 en redes sociales. No lo pienses más, comunícate hoy al 639-120-8785 o al 639-110-6318. Tenemos en la entrevista y me complace mucho recibir aquí en el estudio al licenciado Valtierras. Héctor Valtierras. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches y gracias a Código 3 por recibirnos. Y también me complace mucho recibir aquí en el estudio a Martín Sandoval, presidente del Club de Motos Renegado. Bienvenido aquí a lo que es la noticia de Código3.com. Gracias por la invitación. Licenciado, le echábamos de menos, ¿qué pasó? ¿Nos abandonó? Pues aquí andamos de nuevo, igual, pues a la orden y a la disposición de la población, más con esta problemática y pues el interesante y gran evento que también traemos para invitarlos el día de hoy. Salvando vidas. Viene este evento tan importante, próximo 10 de septiembre, Día Mundial de Prevención del Suicidio. Coménteme, licenciado, ¿qué hay de esto? Es un evento que organiza el Club Renegado de aquí de Delicias, aquí con el presidente. Y en algún momento pues el objetivo es concientizar y sensibilizar a la población con esta marcha, saber que hay personas que en algún momento también están interesadas en realizar algo relacionado a la prevención del suicidio, que somos mucha la población que estamos preocupados y más que nada pues a mí también me interesó mucho y se me hizo muy interesante que un club también de motociclistas pues se interesara también por este tema, entonces pues aquí también apoyando al Club de Renegado para en algún momento pues para darle pues en algún momento también una orden a este próximo domingo 10 de septiembre. Entonces ya igual que nos platique también un poco más el presidente del club. ¿Cómo nace esta idea? Primero que nada, ¿debido a qué? Bueno, la idea es de uno de nuestros mismos compañeros de club, pero esto es una petición prácticamente de todos nosotros. Hace no mucho uno de nuestros amigos tomó la salida que no debería. Lo conocimos, estuvimos con él y nos pudo mucho a nosotros y a muchos de los compañeros de la comunidad motociclista. Les comentaba en la mañana en otra entrevista que todos conocemos a alguien que lo haya intentado, que lo ha pensado. En este caso ya conocemos a alguien que lo hizo y seguramente conocemos a alguien que lo está pensando y no sabemos. Entonces, esto es más que nada para cuidarnos a nosotros mismos, a nuestros hermanos, a nuestros amigos, una concientización. Comentaba ahorita con el licenciado, este no es un mensaje para las personas que tienen el problema, sino para las personas que están alrededor, para concientizar, para educar, para saber cómo podemos ayudar a nuestros seres queridos. Es un mensaje que me interesa y la pregunta es obligada, porque muchas veces como ciudadanos, los clubes de motos, pues nomás se encargan de hacer lo que son las rodadas, de andar en el ambiente, en el cotorreo, pero creo que es una buena manera de decir, somos un club de motos. Sí nos gusta la diversión, nos gusta la rodada, pues obviamente es la adrenalina de ustedes, sí. Pero generar esto, creo que son eventos importantes que le va a servir a toda la ciudadanía, Martín. Sí, nosotros como Club Renegado tenemos un reglamento en el que se nos obliga a realizar 2 labores altruistas mínimas por año. Nosotros hemos estado haciendo todas las que podemos, no las contamos, pero esta es la primera vez que hacemos una labor social, más que altruista, más que ayuda económica, estamos haciendo una labor social porque es algo que se nos está viniendo encima, que nos está cambiando nuestras vidas. No podemos hacerlo solos, definitivamente necesitamos apoyarnos de expertos, de ustedes que nos ayudan con la difusión, de la mano con las autoridades, gobierno municipal, gobierno del estado,
asociaciones civiles, la población en general, todas las personas que puedan sumarse a ayudarnos. La verdad es que esto no es un evento de un domingo, esto es algo que tiene que empezar este domingo, pero no acabarse jamás. Esto debe de ser algo constante y para eso no podemos solos como club, necesitamos el apoyo de todos. Veo aquí en la información de que va a haber una reunión de las 5:30 de la tarde en la Plaza Benito Juárez. Arrancamos a las 6 de la tarde, sí, hacia la Plaza Santuario, y terminan con una plática. Coméntame, ¿cómo va a estar el asunto? Aquí es invitación general a toda la ciudadanía. Invitación general, inició primeramente como una rodada, a lo mejor entre amigos, pero vimos que está mucha gente interesada, mucha gente le importa la salud mental y la vida pues obviamente de nuestros seres queridos. Entonces empezaron a juntar clubes de carros, personas de escuelas, asociaciones. Va a ser una marcha, más que nada, ya no va a ser una rodada, vamos a llevar motos, vamos a llevar carros, vamos a llevar personas, incluso creo que van a ir hasta caballos. Es una marcha que empieza, nos vamos a juntar el domingo 10 a las 5 de la tarde en la Plaza Benito Juárez, hacer un contingente y a las 6 en punto salir en marcha hacia Plaza de Armas, después calle Tercera y darle hasta la Plaza del Santuario, donde vamos a tener unas lonas con mensajes, lonas para que la gente firme sus pensamientos, sus frases, su apoyo. Vamos a tener una plática por parte de profesionales, de licenciados, y nos vamos a beneficiar con la sabiduría de todas las personas que nos puedan acompañar en ese momento. Licenciado, por la plática imagino que va a estar acompañado o solo se la va a aventar, comenten. Hasta ahorita se tiene pensado que la plática a lo mejor sea solo y a lo mejor también algunas palabras por parte del club, y pues el objetivo en ese momento es educar, como comentaba también el presidente del Club Renegado, es educar en algún momento también a la población, quienes están alrededor, concientizar, sensibilizar y aprender a identificar a la persona que pueda estar en riesgo para actuar de la mejor manera y pues también de manera inmediata, que es lo importante ante esta problemática de suicidio. Aunque no hay una estadística oficial, lo voy a decir abiertamente porque no nos la van a dar, obviamente, aunque busquemos por cielo, mar y tierra como medio de comunicación y haciendo una labor periodística con respeto, pero de 1 a 2 casos diarios, licenciado, que se reportan de intentos de suicidios. Se han reportado muchos casos aquí en Delicias de intentos de suicidio, hay muchísimos, hay muchos que también no acuden a los servicios médicos, es importante también saberlo. En algún momento a lo mejor también está muy alarmante en los servicios de salud porque refieren de que a lo mejor llegan de algunos casos a las áreas hospitalarias o a lo mejor ya consulta, ya con los médicos, ya los intentos, pero muchos casos aún así no llegan al servicio de salud. Entonces es muy importante porque muchas veces puede haber algunos obstáculos de falta de educación en el tema de la salud mental y lo cual puede llevar a que en algún momento pues, no se actúe de manera inmediata. Voy a mencionar el nombre y es con el debido respeto porque es una persona muy conocida, el licenciado Ibis Carrasco. En su momento me tocó platicar con él y él me decía, platicaba mucho, dice, viene a la alza los suicidios, te hablo hace 15 años cuando platicaba con él, dice, el tiempo de calor se incrementan los suicidios y en fechas de diciembre. Y ahora, frío, calor, ya es algo, y se va a escuchar mal, pero ya lo es muy cotidiano, licenciado, ya es preocupante la situación. Ya no es únicamente ni en tiempo de calor, ni en fecha de diciembre. Sí, normalmente tenemos que tener en cuenta que las estadísticas, aunque se manejan a nivel internacional, se han corroborado también aquí en la ciudad, en la región, de que en algún momento cuando hay un suicidio, aproximadamente hay 20 intentos. De hecho, hay especialistas que han referido recibir 20 personas en un día por intentos de suicidio, especialistas en el área médica. Entonces, es bien importante que en algún momento pues estemos capacitados y en algún momento tengamos la educación y más que nada la sensibilización ante este tema. Nos está sobrepasando desde las edades, desde niños tenemos intentos de suicidio, muy chicos, nos han tocado a muchos colegas aquí en la ciudad, incluso de 7, 8 años con pensamientos de suicidio, hasta personas de 98 años, etcétera. Entonces es muy importante que sepamos que a cualquier edad puede atacar este problema y cualquier persona puede estar en riesgo. La invitación, licenciado, para hacer la entrevista a la gente que acuda a esta marcha, y ya de rodada pasó a marcha debido a la gran respuesta de la gente.
pues que nos acompañen este domingo ahí en la Plaza Benito Juárez. Nos estaremos reuniendo 5:30 de la tarde para salir puntualmente a las 6. Y pues en algún momento pueden acudir en sus motos, pueden acudir en sus automóviles, en bicicleta. También se ha invitado a club de ciclismo, que en algún momento puedan, si hay personas que en algún momento tengan que marchar, pues en el momento también vamos a ver la estrategia y la coordinación para hacerlo, la logística. Y pues también vamos a tener la compañía también del municipio, referido también pues a las vialidades, ¿verdad? Para ir por la ciudad y ir con la mayor seguridad entre nosotros mismos. Martín, ¿alguna vestimenta que estén solicitando que la gente vaya o es abierto? No, pues la verdad es que con que nos acompañen es suficiente, pero el color que se está utilizando es el listón amarillo. Si pueden llevar una camiseta amarilla, un pañuelo amarillo, se les puede agradecer, pero la verdad es que si no tienen, apoyen nada más con su presencia, no nos vamos a enojar si van de otro color. No, ahí está, vemos la imagen, que agradezco a mi compañero Mike Villalba, como siempre, atento a los controles. Listón amarillo, el moñito amarillo, creo que no nos cuesta nada. Si nos llevamos un pañuelo amarillo y nos lo ponemos, no nos cuesta nada si nos llevamos ese listón amarillo. Hemos hecho las campañas de la prevención del cáncer, todo eso, entonces ahora vamos a poner este listón amarillo y trabajar justamente de la mano con ellos, que ya lo vemos, o sea, el sentimiento lo llevó a hacer esto, el sentimiento se convirtió en preocupación y de preocupación se está convirtiendo en acción. Felicidades, Martín, créeme Gracias. Que valoro mucho esto, porque se ve que pues no es únicamente lo que muchas veces vemos, que es cotorreo, que es WhatsApp, que es únicamente juntarse, andar ahí en las calles, es también hacer un poquito de conciencia ante la gente. Tenemos ahí la página que manejan ustedes. Sí, es una página de Facebook, se llama Renegado MC, Ciudad Delicias, Chihuahua. Ahí nos pueden agregar, darle like, ahí estamos avisando de las otras acciones que tomamos. También hacemos apoyo ahí a asilos, a casas hogar, a todo lo que se va necesitando aquí en nuestra sociedad con nuestros hermanos delicienses y de la región. También apoyamos en Ciudad Mioqui, en Ciudad Rosales, todo lo que podamos hacer por un hermano se nos va a multiplicar. ¿Cuántos años ya del Club Renegado? Club Renegado tiene 36 años en el país, nosotros tenemos apenas 20 años en Delicias, yo apenas tengo 8 años en el club y este es mi primer año, estoy cumpliendo un año como presidente, pero aquí esperamos seguir por muchos años más mientras nos sigan aguantando. Eso sí. Licenciado, ¿algo más? Y agradecer la visita. Sí, agradecer en algún momento pues a las personas que cualquier duda que puedan tener pueden mandar mensaje a la página del Club de Motociclistas Renegado y en algún momento también comunicarse al número celular 639-130-3522. Igual puede ser por WhatsApp en caso de que lleguen a tener alguna duda relacionada a este evento que va a ser este próximo domingo, y pues esperamos a las personas. Agradecer también a Código 3 por la ayuda y difusión y siempre estar al pendiente de la salud mental y prevención del suicidio, y pues también más que nada al presidente de Club Renegados, que yo creo que también es muy importante en algún momento las acciones que están realizando. Licenciado es de casa, licenciado Valtier es de casa, él lo sabe, y yo siempre lo he dicho, de hecho cuando vamos a sacar información de los suicidios, siempre menciono el trabajo, que publicación de Juárez, publicación de Chihuahua, de Camaro, siempre estás ahí con tu comentario de los alertas que pueden tener personas. Créeme que te felicito, reconozco tu trabajo, y bueno, sé que hay mucha gente más que está trabajando de una otra manera, pero en tu caso, ¿qué se ve? Te felicito, créeme que no cualquiera lo hace, porque es preparación, es estudio, es inversión que tuviste para tu carrera, pero que a lo mejor la compartes para todos nosotros. Te lo agradezco mucho, y ojalá que la gente, créame que ahorita me respondió muy bien, Yo le decía, pues, ¿qué pasará con esa gente? Y me dijo, es que no es, el problema no son ellos el problema lo tienen. Los que estamos alrededor somos los que tenemos que cuidar. Y créanme que la respuesta fue excelente. Abro un poquito más el panorama, hoy aprendí algo más. Pausa comercial y volvemos con más información. Llegó el agua de delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está. Cargar en Pioneros te recompensa. Por cada 200 pesos en gasolina te llevas un boleto para ganar un auto del año. Además, te llevas litro de a litro. Te esperamos, Calzada del Charro frente al Superstore, Fernando Baeza junto a Gidorcha, y en Carretera Federal frente a la Mid Johnson. Gasolinera Pioneros, tu gasolinera de confianza.
¿Quieres potencializar tu negocio? Anúnciate en los distintos espacios y áreas de oportunidad que Código3.com ofrece para ti. Contamos con spots, cintillos y menciones en noticiero, transmisiones para dar a conocer tu producto. También cubrimos inauguraciones, festejos y todo tipo de evento social. Son casi 200,000 personas las que siguen a Código 3 en redes sociales. No lo pienses más, comunícate hoy al 639-120-8785 o al 639-110-6318. El exgobernador del estado de Chihuahua, Patricio Martínez García, también estuvo presente aquí en el informe del alcalde Jesús Alberto Valenciano García, felicitando por el gran trabajo y sobre todo llamando a la unión, al azul y a los tricolores. Creo que los tiempos de la administración pública son sumamente complicados, sumamente difíciles en el aspecto financiero, en el aspecto económico, en seguridad, en lo que han crecido las obligaciones y las responsabilidades para una presidencia municipal y vengo a acompañarlo, a apoyarlo, a dar un testimonio de lo que se requiere en estos tiempos de unidad y de colaboración. Me parece que ha sido muy positivo y ejemplar. En su mensaje, la gobernadora del estado, pues muy efusiva con lo que viene siendo el rey de los deportes y también resaltando el gran trabajo que ha hecho el ingeniero Jesús Alberto Valenciano García, además de aquellos compromisos que en campaña realizaron y también cuando tomaron protesta, pues hubo muchas propuestas que se realizaron, unas que se han realizado por el beneficio de Delicias. Pues rápidamente les comparto que vamos camino a nuestro bicentenario como estado en el año 2024. Vamos a cumplir 200 años que se fundó el querido estado de Chihuahua. Y vienen cosas buenas. Esta celebración es una invitación para todos los chihuahuenses en el estado de sentirnos orgullosos, ¿saben de qué? De ser un solo Chihuahua. Un solo Chihuahua que va más allá de la distancia y de la diversidad. Que pudiera esta distancia o diversidad separar a nuestras distintas regiones. Hemos sabido todos juntos construir un estado grande, un estado caracterizado por la tenacidad de su gente, por su perseverancia, por ser siempre a poco no, directos y sinceros, por no tener miedo al trabajo ni a encarar nuestros desafíos, ya que ustedes lo saben muy bien y nos han puesto en pie. Alcalde y todos los que nos acompañan en esta noche en este gran y bello recinto, vamos por el aire. A cada familia deliciense les digo hoy, los invito a que vayamos juntos, a que como lo hemos hecho hasta este momento, apretemos nuestras manos y hagamos ruido desde el norte, desde Delicias, todos, absolutamente todos, que caminemos orgullosos poniendo en alto la dicha de haber nacido y crecido aquí, en esta tierra, en el estado más grande de la República, en el estado donde su gente le supo arrancar prosperidad a la precariedad del desierto. Porque pese a quien le pese, aquí en el norte, aquí en el estado de Chihuahua, estamos haciendo las cosas bien. Aquí en Delicias, alcalde y honorable ayuntamiento, estamos haciendo las cosas bien. Esa es la misión y no nos vamos a detener, porque aquí no nos doblamos, no nos rendimos y no dejamos que los obstáculos nos detengan. Alcalde, sigamos llegando a los lugares donde más se necesita, sigamos trabajando juntos. En esta noche quiero refrendar mi compromiso como mujer, como ciudadana, como chihuahuense, como gobernadora, contigo, con tu gobierno y por supuesto con todos y cada uno de los delicienses. No están solas, no están solos, nos seguimos acompañando porque gracias.
porque después de 12 años hemos logrado ordenar la casa. Después de 11 años de hablar de deuda, deuda, deuda y más deuda, hoy por fin podemos decirles que pusimos orden en casa como lo hacen las madres de familia y decirles que hay un ahorro y que hay dinero para Delicias, hay dinero para seguir caminando adelante, porque juntos sí podemos. Nos seguimos viendo. Gracias. Vamos con el ingeniero Mario Mata Carrasco, director ejecutivo de la Junta Central de Agua y Saneamiento de Gobierno del Estado, informando sobre el gran trabajo que han hecho en fusión Gobierno Municipal de Delicias con la Junta Central. Hizo un cambio de unas luminarias que ya no estaban funcionando y muy contento de que se esté gobernando bien y eso cuando muestra claramente que el pan gobierna. Ingeniero, pues se viene trabajando municipio con la Junta, antes no se hacía. Bueno, sí, tenemos una alianza con ellos y tenemos también un compromiso de tapar todas las zanjas, de tener la ciudad en buen estado y además cada vez que van a ellos a arreglar una calle, pues nosotros hacemos todo el cambio de juventud. Los trabajos que se vienen haciendo en coordinación con el municipio, ¿cuáles son? Bueno, pues tenemos ahorita la pavimentación de algunas calles, hay una colonia en las huertas, pero sobre todo pues tenemos el tren Laguna Seca, que antes vertía ahí en un tren agrícola y provocaba un gran mal olor para los ciudadanos de Fonapo. Estamos ya con el plan ejecutivo y pronto estaremos dando el arranque de obra. Pues esto sería una gran noticia para todos los habitantes de Zara, ya que han batallado por mucho tiempo ahí. Claro que sí, ese es el compromiso que hicimos con ellos y lo vamos a cumplir. Tenemos información con el coordinador de Protección Civil aquí en Delicias, nuestro buen amigo Patricio Barrera Juárez, donde más de 40 trabajadores dedicados a lo que es la chatarra recibieron capacitación para que realizaran su trabajo de una mejor manera y también tuvieran las medidas preventivas que se requiere en sus locales. Sábado tuvimos una capacitación en lo que viene siendo las instalaciones de la Academia de Seguridad Pública, donde se capacitaron a 48 colaboradores de chatarreros, los cuales se capacitaron en el manejo de extintores. Y pues todo fue en cuestión de la capacitación teórico y práctico. Esto es con fuego real y pues ahí aplican sus conocimientos que adquirieron en el transcurso de las 4 horas, ¿verdad?, que son de esta capacitación. Enrique Valenzuela, director de Desarrollo Humano y Bien Común en la presente administración de Delicias, tiene la información de que ya en próximos días se van a abrir lo que vienen siendo los diferentes programas de apoyos para el año 2024. Escuchemos la información. ¿Cuáles? Todo el 2023, bueno, lo que resta del 2023 se van a seguir dando, tanto las escolares, con el apoyo del mayor y el apoyo del transporte, y que la gente esté muy atenta. En aproximadamente finales de octubre, principios de noviembre, sale la convocatoria para el 2024, dando seguimiento a los muchos apoyos que el ingeniero Jesús Valenciano ha procurado para la gente que más lo necesita. Ya comentamos becas escolares, apoyo del mayor, apoyo del transporte, pero también estuvieron el apoyo al gas, apoyo al frijol, también los uniformes escolares, el apoyo al uniforme escolar y los zapatos. Entonces, como ven, son muchos los apoyos que esta administración está otorgando a la gente que más lo requiere. ¿Se confirmó que deben de estar estudiando por cambio de ciclo escolar? Sí, así es. Sí, de hecho se les pide una carta de inscripción al menos, que están en la escuela, y en el transcurso del año pues se va verificando que estén realizando sus estudios realmente. Para más información, recuerde visita nuestra página web www.código3.com con toda la información que se genera en la región centro-sur del estado de Chihuahua. Gracias, descanse, excelente noche. Llegó el agua de Delicias, el agua cero, de venta en esta camioneta. La calidad está en el agua cero. Cargar en Pioneros te recompensa.
Por cada 200 pesos en gasolina, te llevas un boleto para ganar un auto del año. Además, te llevas litro de a litro. Te esperamos, Calzada del Charro frente al Superstore, Fernando Baeza junto a Gidocha y en Carretera Federal frente a la Mead Johnson. Gasolinera Pioneros, tu gasolinera de confianza.